Bueno, muchas bendiciones, qué alegría nuevamente estar aquí con todos ustedes a través de este canal de YouTube, trayendo esta gran propuesta, aprendernos 52 salmos en un año, un salmo por semana. Permítame introducirnos al salmo de esta semana, que es el Salmo 14. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron aún y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este salmo hace una remarcación de la necedad constante del hombre y sobre todo cuando niega al Creador. Después de los años 1700, específicamente después de la Revolución Francesa, el ateísmo toma una gran fuerza por el aumento de la ciencia, por el aumento de la filosofía, por el aumento del intelectualismo. Se le llamó el tiempo de las luces, la gran ilustración, y eso hizo de que grandes pensadores como Marx, Sigmund Freud, Darwin, a través de su libro Las especies, Nietzsche, su gran libro Dios se murió, Dios está muerto, hizo de que permeara toda una sociedad, influyendo en todos los centros educativos, los colleges, las universidades, las instituciones gubernamentales y sobre todo el pensamiento del hombre. Cuando vemos que el ateísmo es una de las maneras donde trae más corrupción a la moralidad. ¿Por qué? Porque nos volvemos ruedas sueltas. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza siempre a lo corrupto, a lo anormal. Y no queremos que nos corrijan. Eso pasa cuando estamos viviendo bajo las leyes internas en nuestro hogar. Cuando nuestros padres nos colocan leyes, llegamos a un momento en que queremos ser libres. Así pasa con Dios. Y es mejor negarle, es mejor negar su existencia. Por eso, en el primer versículo dice el necio en su corazón no hay Dios. Ahora, esta palabra necedad no tiene que ver con ignorancia o con carencia de intelectualismo. La palabra necedad es una palabra hebrea que significa específicamente, es una palabra hebrea naval, que significa necedad moral. Es decir, que la gente inmoral no cree en Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que se le corrija, porque no quiere que a alguien le ponga preceptos, estatutos, mandamientos, para que nos direccionemos correctamente. La gente quiere vivir y hacer de su vida como quiere. Por tanto, vemos aquí, en estas primeras líneas de este versículo, dice: el necio en su corazón no hay Dios y se han corrompido. La corrupción. La palabra corrupción es una palabra muy significativa, sobre todo en este mundo. ¿Cómo entró la corrupción si no fue a través del pecado? El pecado hizo de que el mundo día tras día se corrompa más. No sé si usted ha notado que la corrupción ha tomado lugar sobre las instituciones gubernamentales, educativas, deportivas, militares. En toda parte la corrupción se ha metido específicamente en el corazón del hombre. Hay un texto en 1 de Pedro capítulo 1 verso 23, dice que nosotros fuimos renacidos de la palabra de Dios, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Por qué? Porque esa corrupción la heredamos específicamente cuando Adán y Eva pecaron. Hay un texto en la Biblia específicamente que está en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el hebreo dice lo siguiente: si usted amplía esa palabra en el término hebreo, dice así:
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, muriendo morirás. Muriendo morirás. Es una palabra mucho más amplia, es decir, que no solamente la muerte física, sino la muerte en todo sentido. El hombre puede llegar a un clima de prosperidad, pero después de un punto muerto comienza a decaer. Decae su matrimonio, decae su integridad. Por eso las sociedades cambian, pero no cambian para bien, sino que empeoran. El índice de vida, por ejemplo, hoy está en los 58 años, sabiendo de que años atrás estaba el índice de vida en los 70 años. ¿Por qué? Porque la misma corrupción ha permeado una sociedad, trayendo más violencia, trayendo más asesinatos, minimizando la edad del hombre. Por tanto, el negar a Dios hace de que realmente se le dé más rienda a la corrupción interna. Y es por eso que aquí dice que hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, si había un entendido. Parece ser que nuestra naturaleza pecaminosa, la palabra pecado es la palabra griega armatía, y esta palabra significa errar en el blanco, es decir, que todo lo que el hombre por sí hace tiene la tendencia a errar en el blanco. Por eso nos equivocamos tanto. Por eso nuestros actos casi siempre son actos inmorales, y la integridad es un valor que hoy en día realmente carece la sociedad. Buscamos la integridad. Tratamos de buscar la integridad a través del intelectualismo, pero el intelectualismo no ha podido hacer nada porque llena nuestra mente y nuestro intelecto simplemente de información y no de formación. El único que puede transformar nuestra vida se llama el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Dios hace cosas nuevas. El libro de Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y vístase del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando nosotros le rendimos a Él nuestra vida, el Espíritu Santo de vida comienza a formar una ley interna en nosotros para poderle agradar y para poder colocar los cimientos de su palabra, que es la base fundamental de la integridad. La misma integridad de Dios se establece a través de la Biblia. Es por eso que cuando la Biblia se ha constituido como la constitución de un país, de una familia o de una persona, su vida comienza a tener un cambio de organización, de excelencia y de gran prosperidad. Pero sigue diciendo aquí el salmista, todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esta misma condición, Dios, dentro de su plan, dentro de su presciencia, del conocimiento anticipado de las cosas, a sabiendas de que ningún ser humano podía cumplir es la ley perfecta de Dios, mandó a uno como hombre, siendo Dios, se hizo hombre, se despojó y se hizo humano con esa naturaleza débil pero sin pecado para poder marcar la diferencia. Es decir, que en la tierra solamente uno ha sido bueno, uno ha sido perfecto y ese uno se llama Jesús, que vino a sustituirnos, que vino a tomar nuestro pecado y llevar esos pecados en aquella cruz. Pero sigue diciendo en el verso 4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. A veces buscamos psicólogos, sin desmeritar esta gran profesión, o psiquiatras, pero la verdad que cuando tomamos todas estas personas que estudian la mente, la personalidad interna del hombre, encontramos que no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Dios ha creado un pueblo, inicialmente el pueblo de Israel, pero el segundo pueblo se llama la iglesia. La iglesia no es una religión, no es un ente religioso, se le llama el cuerpo de Cristo. Y ese pueblo desafortunadamente
en medio de todo ese sistema de globo terráqueo, se le trata de atacar, se le trata de minimizar, se trata de desvirtuarlo a través de cantidades de conceptos y de persecuciones. En todos estos años el cristianismo ha sido un cuerpo perseguido. En el tiempo de Roma, los grandes emperadores sanguinarios persiguieron por décadas los cristianos. Los convertían en antorchas vivientes en los circos romanos. Y países como Rusia, que promovieron el ateísmo, formaron los famosos gulags, que eran campos de concentración que no solamente los políticos iban a parar allí, sino también aquellos que profesaban el cristianismo. Pastores igualmente que Mao Zedong en la China, en Corea del Norte, en parte del África y muchos otros países que fomentaron el ateísmo y que hicieron del cristianismo como una amenaza en contra de su filosofía y sobre todo de lo que ellos querían conseguir políticamente. Pero sigamos leyendo. Dice que en el verso 5, ellos temblaron de espanto. Es decir, que esta gente atea interiormente siente espanto. Yo estoy seguro de que muchos de ellos no son felices. Piensan que porque son intelectuales, eso los hace ser felices porque han conseguido mucho en este mundo, pero internamente se cumple esta palabra, tiemblan de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Esa generación de los justos no está basada en que nadie sea bueno o perfecto, sino que Dios justifica a aquel que cree en Él. Por eso la Biblia dice que justificados bajo la persona de Cristo tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos declara justo, es decir, que nosotros no éramos justos. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él, a través de Cristo. Pero sigue diciendo aquí en el verso 6, del consejo del pobre se han burlado, es decir, los criterios de la Biblia. Y cuando hablamos de pobre, no tiene que ver con pobres específicamente de pobreza física. La Biblia dice que bienaventurados los pobres de espíritu. Nosotros éramos pobres y aceptamos nuestra pobreza y por eso vinimos a los pies de Jesús. Y esos pobres de esos conceptos se han burlado. ¿Cuántas personas intelectuales hacen mofa? Y dice que el cristianismo, la Biblia es para locos, para gente desocupada, para gente sin intelectualidad y nos llaman ignorantes. Y vemos que realmente quien hace sabio es la palabra de Dios cuando se viene y se penetra a nuestra vida y a nuestro interior. Pero la Biblia dice que en Jehová está la esperanza. Por eso nosotros cuando tenemos un conocimiento del Señor siempre hay esperanza, siempre hay gozo, siempre hay felicidad. ¿Por qué? Porque nosotros evidenciamos la existencia de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestra transformación. Y termina este verso 17 diciendo, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Recuerde que Sión es el monte, específicamente Jerusalén. Y de allí la salvación ha salido a través de Jesús. Jesús salió de Israel para todo el mundo. Si usted nota, hay dos pueblos sumamente perseguidos en toda la historia de la humanidad, que ha sido el pueblo de Israel y que ha sido la iglesia. La iglesia que ama y sigue a Jesús. Pero también dice, cuando Jehová hiciere volver de los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esta es una promesa futura, cuando Israel será restaurada por la segunda venida de nuestro amado Jesús. Este Salmo 14 tiene una esencia grandiosa. También es un salmo de contraste, mostrando la necedad del hombre y el justo, aquel que sigue a Dios, que marca la diferencia. La necedad lleva a la corrupción, a la abominación, a hacer lo malo, pero la justicia en uno nos lleva a la integridad. Por esa razón estaremos estudiando el próximo salmo, el Salmo 15, que tiene que ver con la integridad de aquellos que aman al Señor. Bueno, no siendo más, muchas gracias por su amable atención. Estamos aprendiendo a compenetrar
con estos maravillosos salmos. Estaremos en otra oportunidad y muchas bendiciones para usted y para toda su familia. Hasta luego.